Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a criticar la película Logan, una película tan especial como esta que gustó muchísimo a muchísima gente, tanto fans del cómic como no tanto, incluso mucha gente que a lo mejor no es muy de los cómics o de los X-Men, y que dejó una sensación de gran película en cuanto al tono que tiene, a las virtudes que ahora hablaremos de ella, y por supuesto también a ese claro tono crepuscular que tiene, como si fuera un western. De hecho, mucha gente la mete perfectamente como si fuera una especie de medio western de alguna forma. Hay cosillas que desde luego recuerdan a un western, incluso hay homenaje a un western muy conocido como Raíces Profundas en la propia película. De hecho, incluso hasta el final, el diálogo final de la película es un diálogo repetido de esa película, porque la niña protagonista la ve en televisión y le gusta mucho, y digamos que lo recuerda y lo repite en un momento muy importante de esa película. Como siempre, es una crítica sin spoiler, aunque es una película que tiene 3 años, o 3 años y pico, casi 4 años, pero evidentemente no me gusta contar spoilers por si acaso. Hay mucha gente que todavía no la ha podido ver y hay unas cuantas cosas en esa película que no conviene saber. Película de James Mangold, el director de, por ejemplo, Le Mans 66, un director que parece que lleva 4 días en esto, pero lleva muchos años. Por ejemplo, es el autor de la película de Copland, entre otras. Y bueno, pues sobre todo yo creo que destacaría esta película y lo que ha conseguido con Le Mans 66. Es cierto que también dirigió antes a Lobezno en la otra película anterior a esta, Lobezno Inmortal, aunque creo que el resultado es muy diferente. Esta es mucho más interesante, ya hablé de ella recientemente en Pelis Vistas, y para mi gusto es una película que no está mal, pero que le falta quizá garra, le falta, nunca mejor dicho, en cuanto a ritmo y demás. Esta película es cierto que tampoco es una película al uso de acción pura y dura. De hecho, tiene un tempo lento y pausado en muchos momentos, aunque es cierto que cuando aparece la acción es bastante contundente. Incluso es una película que, si algo tiene, entre comillas, positivo, vamos a decir, es su toque violento. Es una película violenta, es una película con muchas dosis de violencia, además explícita. Aquí no hay... Bueno, aquí en media hora de esta película hay ya más sangre y más brutalidad del propio Lobezno que en toda la saga de X-Men, lo cual también hace entender que estamos ante una película muy diferente. Es cierto que el personaje quizá pues como que reclama este tipo de violencia, este salvajismo que muestra en muchos momentos, tanto él como la propia niña, que no deja de ser una especie de hija suya, y le viene muy bien a este personaje. Hay muchos momentos en esta película donde vemos a un Logan, a un Lobezno de verdad, ¿no? El que quizá todos queríamos ver. Lo que pasa que evidentemente una película para todos los públicos tipo X-Men, pues es complicado que se pueda ver esas dosis de violencia. Ya digo, si se ven 4 gotas de sangre en todas las películas de X-Men, aquí las vemos en el primer plano prácticamente. Ya en la secuencia inicial, donde vemos a este Logan con el coche y demás, con esos que intentan robarle, hay más violencia en esa secuencia y hay más brutalidad en esa secuencia de Lobezno que en todas las películas de X-Men juntas. Es lo que ocurre con este tipo de películas, que son muy comerciales, y cuando se intentan apartar un poco, como es este caso, pues digamos que dan rienda suelta a muchas cosas. Por ejemplo, el alma del personaje, un personaje que es muy curioso porque Lobezno tiene muchos detalles que le pondrían claramente como un antihéroe absoluto. O sea, el mal genio que tiene siempre, va a lo suyo, no quiere meterse no quiere ayudar a nadie, es como que solitario, siempre farfullando. Sin embargo, el corazón que tiene interior es de buen tipo y de verdadero héroe, y cuando, digamos, aflora esa parte interna, es un verdadero héroe en toda regla, ¿no? Al principio no quiere saber nada de nadie, no va a escuchar a nadie, no va a ayudar a nadie, pero en cuanto como que posa esas sensaciones o ese mal genio, sale el héroe que lleva dentro, que es puro a más no poder, ¿no? Es ese héroe que intenta en las películas de X-Men conseguir sacar poco a poco el profesor Xavier, que aquí además tiene un papel muy diferente y muy especial. Seguramente sea la interpretación más interesante de la película, es decir, el profesor Xavier, Patrick Stewart, aquí tiene una dosis de ternura en el fondo muy especial. Es un personaje que está muy avejentado, con evidentes síntomas de Alzheimer o algo por el estilo, algo parecido, que claro, unido a sus poderes mentales, pues le convierten en un tipo peligroso, ¿no? Pero hay momentos de verdadera penuria, de verdadera lástima, ver a ese personaje que ha sido tan importante, que en el fondo se ha hecho tanto querer con el paso de las entregas de los X-Men, pues tan mal y con una salud y unas condiciones físicas y mentales tan tristes, ¿no? Es eso, el típico hombre mayor que ya no sabe ni dónde está, ni quién es, ni sabe hablar, y se lo hace encima casi que en cuanto le dejan, ¿no? Da mucha lástima, es una parte muy dramática de la película, es una película que tiene mucho tono serio en muchos detalles,
con ese toque futurista, ya que está ambientada, si no recuerdo mal, en 2029. Un futurismo un poco contenido, pero hay detalles que sí que se ve ese futuro que nos aguarda en muchos detalles, tan pesimista como suele ocurrir en las películas que hablan del futuro. Y con ese Logan y con ese profesor Xavier ocultos, ¿no? Casi que son como los últimos mutantes que están con vida, ¿no? Y vuelven a estar ocultos y escondidos en el culo del mundo, por así decirlo, en un lugar, en fin, el profesor Xavier está oculto en una especie de silo metálico, o sea, qué horror, qué lugar tan malo para acabar tus últimos días, ¿no? Y vemos a ese Logan que malvive como puede, ya está muy avejentado, está con unos poderes mucho más disminuidos, se le ve que está hecho polvo por dentro y por fuera, incluso mentalmente ya como se le ve ya muy de vuelta de todo, aunque es un personaje que ha sufrido muchísimo aquí más que nunca, y se comprende perfectamente que estamos ante una película en ese sentido muy crepuscular. De hecho, sería complicado encontrar otra película de cómics, de personajes venidos del cómic, o de superhéroes, como queráis llamarlo, que tenga ese tono tan pesimista. Muchos han hablado de, por ejemplo, Man of Steel o cosas así, que son películas más serias, más oscuras y demás, pero el tono pesimista de verdad que tiene esta película es brutal, es hasta que te deja mal cuerpo, ¿no? Incluso hasta cómo va avanzando la película y lo que ocurre. Ya digo, no voy a contar spoilers, en la parte media o final, pues te deja aún peor cuerpo, ¿no? Pero es una película que tiene muchas virtudes. En ese sentido, ¿no? En la historia en sí, en cómo están tratados los personajes, la actuación de los dos protagonistas es magnífica, es decir, tanto Hugh Jackman como Patrick Stewart están en su mejor momento actoral en la película, y la verdad es que eres muy partícipe de todo lo que ocurre en la película con ellos dos, pero también con cosas muy interesantes como por ejemplo la propia dirección de Mangold, la banda sonora de Marco Beltrami, un compositor que es un compositor un poquito que está en un escalón por debajo de los más conocidos, pero que siempre hace buenos trabajos, siempre tiene un sello muy peculiar en sus películas, y aquí tiene muchos detalles, muchos rasgos que recuerdan a western muy conocidos y muy recordables por parte de todos, que también, como digo, homenajea a la película, como por ejemplo el caso de Raíces Profundas en un momento dado. Pero yo creo que quizá lo que más destaca de la película seguramente sea la ambientación, ¿no? Ese tono que tiene la película. De hecho, ya sabéis que está en esta edición incluso en una edición noir o noir, como queráis llamarlo, en blanco y negro. Yo al final no la he visto así, ya es la cuarta o quinta vez que la veo y no la he visto todavía en esa versión, que hay mucha gente que dice que gana enteros incluso, ¿no? Por el tono que tiene la película, como que ayuda. Yo la he visto como siempre. La verdad es que es una película que tiene una fotografía, una luz muy especial, y yo creo que, a ver, no creo que puede estar bien, pero no creo que tampoco sea... No sé, creo que tampoco es una cosa importante. Puedes verla perfectamente si quieres así, pero yo creo que la luz y la ambientación que tiene la película es tan especial que yo me quedo con la que todos conocemos, la que se estrenó en cines, y ya está. Con Boyd Holbrook haciendo de principal villano de la función, un villano un poco descafeinado, seguramente sea lo que menos convenza a la gran mayoría de la gente, de los fans de la saga y demás. Es un villano sosillo, es un guaperas, es militar, como pudimos ver, por ejemplo, también un papel muy parecido en Predators, que la verdad es que no acaba de dar ni mal rollo, ni impone, ni no sé, no tiene la presencia que debe tener para este tipo de papel, yo creo. No fue una buena elección, es un villano muy raro, de hecho no deja de ser el esbirro o la mano derecha de un villano de verdad, que sería una especie de médico que intenta hacer algo con los mutantes. Y la verdad es que es una de las cosas que más queda peor de la película. Creo que esta película con un villano potente de verdad habría muchos enteros. Es cierto que es una película que va por otros derroteros, que intenta buscar otras cosas, centrarse en otros temas, es cierto, pero tratándose de una película de X-Men, con Logan de por medio, con Lobezno, un cierre de alguna forma a este personaje en la historia del cine, pues echas en falta eso, ¿no? Villanos y una especie de contrapunto a los protagonistas mucho más contundente. Es cierto, de hecho incluso en el directo que hicimos el otro día, el domingo pasado, se habló de ese detalle, ¿no? Creo que sí que es verdad que es uno de los puntos débiles de la película. También puede ser el ritmo, que a ratos le viene muy bien, ese ritmo pausado, pero también a otros le viene un poco mal, ¿no? La falta quizá de acción en muchos detalles hace que sea una película que sí, que está muy bien hecha, que está muy conseguida, y que cuando hay acción es muy buena, pero le falta ese toque extra de acción de verdad, ¿no? Más acción para una película donde al final pues tratamos lo que tratamos. Aunque hay escenas muy bien conseguidas, la dosis de violencia que tiene en muchos momentos es explícita, a más no poder, con ese Logan arrancando miembros y cabezas y poniendo las garras atravesando cuellos y cabezas por doquier. Yo no sé cuánta gente se carga en esta película, pues es una burrada. Habría que controlarlo porque puede ser perfectamente 40 o 50. Y la verdad es que
está muy bien conseguida, pero yo creo que lo mejor de la película son los momentos, vamos a decir, íntimos, ¿no? Esos momentos entre ese profesor tan avejentado y ese Logan también tan decadente, esos momentos tan buenos como por ejemplo la cena que tienen en la casa en la que les acoge en un momento dado en la carretera con lo que une con los caballos y demás, es una escena muy bonita, ¿no? Esa cena que no sé si en 2, 3, 4 minutos de conversación entre ambos, esos recuerdos, ¿no? A cuando el profesor era profesor de una escuela, a ese Logan que no era un buen alumno. Esa complicidad que en esos segundos de película yo diría que es hermosísima, ¿no? Es decir, es una película donde sientes pena por muchos momentos por la película, por los personajes, que cuando ves esos momentos entrañables y de cierta familiaridad, te sientes muy bien, ¿no? Y hay un momento incluso de alegría cuando ves como ese profesor tan avejentado lo dice, ¿no? Ha sido una de las mejores noches la mejor noche de mis últimos años, ¿no? Con ese tono como de paz interior, ¿no? Es un momento muy hermoso porque, como digo antes, es un personaje al que se le coge mucho cariño con el paso de las entregas y aquí más todavía, y aquí además es parte de hasta que se sale. Y es quizá el momento más bonito de la película, aunque tiene muchos momentos muy potentes, ¿no? Evidentemente el final, con ese traveling final hasta fundido a negro, tras la frase de la niña rememorando la película de Raíces Profundas, que es muy bonito con ese gesto final de la cruz, vamos, de la X de los X-Men. Es un final muy digno, es como que podrían haber elegido esta película para acabar toda la saga X-Men en lugar de haber acabado con Apocalipsis y con X-Men Dark Phoenix. Porque el cierre de la saga y de los mutantes en el cine, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, antes de que Disney se haga cargo de ello, pues es muy lamentable, ¿no? Es muy triste, muy de bajón absoluto. Y Logan habría sido un final muy muy digno para todo lo que son los mutantes, o esta era de los mutantes hasta ahora. Es cierto que más o menos se puede entender que estamos en una especie de otro universo, no queda muy claro si es el universo que hemos conocido de los X-Men, no queda claro. Y la verdad es que es una película que para lo que tiene y el tono que maneja y demás, fue muy bien en taquilla y ya con el paso del tiempo ha ganado muchísimos enteros, incluso tuvo una nominación al Oscar como mejor guion adaptado. Y es curioso porque a los fans del cómic y de este tipo de películas les ha encantado en general, no todo el mundo evidentemente, como suele ocurrir. Pero curiosamente la crítica especializada, yo he estado viendo estos días alguna crítica a ver qué tal la ponían y me ha sorprendido ver mucha crítica negativa. Ya sabéis, los especialistas, los críticos, los que escriben de críticas en medios especializados y en prensa, ha habido muchas, yo he leído muchas notas negativas y suspensos incluso, que digo, oye, pues qué raro. Bueno, pues en fin, son cosas que pasan y es una película que la verdad es normal que pueda entusiasmar a mucha gente, pero que quizá a mucha otra no le guste, no acaba de entrar porque es una forma de hacer un título, en este caso Marvel, o un título cómic un poquito especial. Ya sabéis que yo hace muy poquitos días hice ese ranking de películas de X-Men, la puse en cuarto lugar y la verdad es que le subiría un peldaño, ¿eh? Después de volver a verla ayer, es una de esas películas que gusta más o comprendes más o degustas más cuanto más veces la ves, cuando más veces la revisionas. A mí me ha pasado que cada vez me ha ido entrando más, me ha ido ganando más y ahora ya digo, le pondría en tercer lugar, por detrás de X-Men y de Días del Futuro Pasado, porque me gusta mucho más, porque son más de acción y demás, pero básicamente por eso. Pero la verdad es que es un título que se disfruta muchísimo, tiene cosas muy buenas, es una gran película, uno de los mejores ejemplos seguramente de ese cine de cómic serio al que se le puede exprimir mucho más de lo que se ha exprimido hasta el momento y demostrar que se puede hacer buen cine a través también de ese tipo de personajes, como en su día se hizo con otros géneros muy conocidos o muy populares como el propio western, que aquí se homenajea de alguna forma, y que espero que también dé esperanza porque esta película fue muy bien en taquilla, con lo cual no podemos ligar eso de es que como es muy seria, o tiene un tono serio, o es violenta, o es más lenta, pues a la gente no le va a gustar, no va bien en taquilla. Pues no, esta fue un presupuesto bastante más reducido y fue súper bien en taquilla. La segunda, si no recuerdo mal, ahí tenéis el vídeo de taquilla, la segunda más taquillera de los X-Men, con lo cual dice mucho a su favor. La voy a poner un 9, es un film que ya digo, gana con cada visionado de lo mejor de los X-Men, de lo mejor, incluso de los últimos años en cuanto al cine de superhéroes. Más seria de lo normal, más seria de lo que se suele ver, y eso también se agradece, aunque bueno, quizás le falte ese punto extra de acción o de ritmo en algún momento de la película que le habría venido bien, pero aún así se disfruta mucho y es un gran ejemplo del buen cine que se puede llegar a hacer con personajes de cómic o con adaptaciones de cómic. Así que ahí queda mi nota. Como siempre, estaré encantado de saber vuestra opinión sobre esta película, puntuación, pros, contras, lo que queréis decir, como siempre. Ya sabéis, parafraseando de Robocop, no os metáis líos.